Si nosotros queremos vivir de lo que más nos gusta hacer, que es totalmente legítimo, y no solo legítimo, creo que es como un gran éxito en la vida, poderte dedicar a lo que más te gusta, pero hay que tomarse en serio la parte financiera porque Es muy importante para que de verdad sea un medio de vida. Eso es. Porque si realmente lo que quieres es un hobby, pues puedes dedicarte a bailar, a hacer una ONG, ¿no? A hacer cualquier otra cosa. Bienvenidas a este capítulo 10 de Rebeldes con Corazón. Hoy tenía ganas de volver a presentarnos, que creo que llevamos varios capítulos sin decir que somos Alicia González y Janet Rodríguez, tu Social Media Manager para negocios de desarrollo personal y terapias, y yo me dedico a impulsar negocios digitales también para el mismo sector. Y hoy vamos a hablar de algo que, bueno, que creo que es interesante y que en mi caso particularmente lo he hecho fatal, lo reconozco. Y hubiese estado muy bien estar asesorada también en esa línea. Y que inevitablemente tienes que llegar a ese punto porque un negocio se sostiene de ingresos. Entonces podría ser como organizar esos ingresos dentro de la empresa o cómo valorar si nuestro negocio es viable o no. ¿Sí? Sí, esto sería, y claro, yo en mi caso también lo he hecho tarde, ¿no? Me hubiese gustado también hacerlo al comenzar, pero tampoco fue así. Pero sí que he notado una diferencia grande, ¿no? Cuando he podido, o sea, en mi caso ha sido como que he empezado trabajando así, pues como muchas veces se empieza, ¿no? Vas proponiendo, van saliendo cosas y las vas haciendo y ya. Y vas poniendo los precios así pensando, ¿cuánto me podrán pagar por esto? Y ahí vas, bueno, pues vas tirando así. Pero hubo un momento en el que sí que yo tuve una crisis así de fuerte con la empresa, como que yo veía que esto no acababa de arrancar, pero ya llevaba tiempo invertido, tenía muchas ganas de seguir, pero veía como que había cosas que no estaban funcionando bien. Y entonces sí que tuve la oportunidad de trabajar el proyecto económico por primera vez, que lo he trabajado 2 veces, con un coach. Y esto es muy interesante porque ahí he empezado a poner precios a la hora, o sea, he visto cómo se pone precio a la hora. Valoraste realmente, tu tiempo. ¿no? Valoré mi tiempo y valoré no solamente mi tiempo, sino el equilibrio, ¿no? El equilibrio de todo el proyecto, la sostenibilidad de todo el proyecto y cuánto yo tenía que ganar para que esto fuera viable. Pues el cálculo al final era cuánto dinero al mes necesitas ganar, ¿no? Y entonces a partir de ahí cuánto dinero tienes que generar, qué gastos vas a tener, qué vacaciones vas a tener, qué tiempo para ti necesitas, que no vas a estar facturando, pero que también este tiempo lo vas a dedicar al negocio, ¿no? Es como, esto podemos hacerlo en un capítulo como más detalladamente, ¿no? Vale, lo haremos, pero sí que yo creo que se puede hilar con el capítulo del que estuvimos hablando de inversiones mínimas, que hablábamos como desde esta parte de te toca invertir, entonces son gastos que va a tener la empresa y que ahí, por ejemplo, no consideramos un sueldo porque no hablábamos de esto, ¿no? Claro. Hablábamos más bien de lo que necesita el negocio, pero claro, nosotras, ¿cuánto tiempo puedes estar dispuesta incluso a no cobrar para que tu negocio salga adelante? Porque a veces ocurre, sí. Casi siempre en los inicios y cualquier empresa no empieza dando beneficios. Claro. Esto es así. Lo que pasa que depende del tamaño de la empresa, esto es más o menos viable. Y dependerá también si cuando tú empiezas tu negocio necesitas cobrar sí o sí, con lo cual esto también va a determinar tus precios, o decides, como hemos empezado creo que las dos, trabajando, viendo que también es como, sí hay demanda, sí esto está funcionando, entonces ya empiezo a tomar otras decisiones. Por eso, esto me parece interesante traerlo, porque también justifica muchas veces la subida de precios. A veces, ¿no? Es como que en ti misma, ¿no? Que no solo es tu valor, sino que uno improvisa un poco, ¿no? Sí. Al principio. Y luego se empieza a dar cuenta de que, bueno, de que no luce, esta cosa no me luce el pelo, ¿no?
porque el negocio no te está dando para cosas que tú creías que te iba a dar. Entonces, Claro. ahí yo creo que es cuando sale la primera alerta de necesito planificar. Claro, sí, porque al final, cuando tú no estás haciendo este trabajo de qué precio vale la hora, ¿no? ¿Qué precio vale mi hora? Pero con todo este trabajo detrás de qué dinero necesito, cuánto tiempo invierto para el negocio, cuánto tiempo invierto para clientes, qué vacaciones me voy a coger y de todo esto, qué dinero me va a quedar a mí. Cuando tú has calculado así, si tú sabes que vas a trabajar 7 horas al día, y que necesitas generar, o sea, tú sabes que tu hora, tú haces este cálculo y tú ya sabes que tu hora vale tanto dinero. Entonces, ahí ya tú puedes empezar a poner precios reales, porque puedes empezar a calcular cuánto tiempo tardas en hacer un trabajo y entonces pues le pones este precio que de verdad es real y ahí hay este reajuste que dices tú, ¿no? Que al principio es como, venga, a ver, ¿cuánto estará la gente dispuesta a pagarme por esto? Y pones el precio en función de esto y de repente tú te estás dando cuenta que luego estás invirtiendo 15 horas en ese trabajo y estás cobrando lo que crees que puede pagarte otra persona. Y entonces así pues esto tiene un recorrido pues muy cortito, porque al final esto no es viable y tú dedicas un montón de tiempo y no te está siendo rentable. Entonces, Aquí entramos en un tema que yo necesito decir. venga, Ahora, que no tiene nada, o sea, no es específicamente sobre viabilidad, sino que después está el tipo de trabajo, porque por ejemplo, en tu caso quizás está muy marcado que tú, voy a poner un ejemplo, para una web necesitas de media, me lo invento, ¿vale? 10 horas, no tengo ni idea. sí, Pero entonces tú puedes calcular en función de esto, más o menos una web estándar te lleva eso y calculas un precio por el tiempo que te va a llevar. Pero yo, por ejemplo, no trabajas así. no trabajo por horas. O sea, de hecho hay gente que me pide sesiones sueltas y yo no ofrezco este servicio. Porque mi servicio o mi producto, por llamarlo así, está valorado en una cantidad de tiempo en el que yo, es verdad, que yo le voy a dedicar X horas a cada cliente de media. Después habrá gente que pida menos o habrá gente que quizás necesite un poco más, ¿no? Porque hay gente que a lo mejor viene ya como con mucho tecnológico avanzado. Entonces, hay cosas que yo no voy a invertir tiempo en esa persona con esas dudas. claro. Que después también es cierto que yo, la mayoría de las dudas tecnológicas, por llamarlo así, aprovecho y me grabo un tutorial y lo tengo como en un repositorio de tutoriales y entonces como sé que es algo que se puede repetir luego, Claro. ya al siguiente que venga pidiéndome esa duda yo le digo tutorial. Claro. Entonces por eso Ahí optimizas, mis tiempos también los voy optimizando, ¿no? Claro. Pero sí que es cierto que bueno que hay gente que me demanda más o me demanda menos dentro de, vamos a decir, unas medias que yo Claro. que yo ofrezco, esta cosa de que son 2 sesiones individuales al mes, que tienen sesiones grupales que también valen como horas, ¿no? Que le dedico, pero no todo el mundo pregunta igual, ni todo el mundo, ¿no? Esto pasa también con las web. Me imagino. Que Ahora, tú, claro, haces como una media de las horas y hay web que salen así y Enseguida. hay otras que son cambios y bien, otra bien, vez bien. y cuesta y tal. Pero al final tú haces como una media, ¿no? De lo que te va a llevar igualmente, lo que te va a llevar prepararlo, ofrecerlo, venderlo, como lo todo que yo quería esto. meter aquí, y esto es como, ¿no? Chispita que dejo, que supongo que un día podremos profundizar en esto, es que, por ejemplo, a mí cuando la gente me pide una hora suelta, yo le digo 250 euros. Y es como, ostras. Y digo, es que esa hora conmigo es un acelerón, Ya, porque no es una hora, es una hora que yo te voy a hacer una mirada estratégica que vas a flipar. ¿Cuánto tiempo me ha llevado a mí tener esta mirada? No lo sabe nadie. claro. Entonces, quiero decir que atención a esto, ¿no? Que es verdad que, bueno, que quizás es un precio de mercado, digamos, de mentoría, ¿ok? Pero que, bueno, que habrá terapeutas que a veces nos llevamos la mano a la cabeza, ¿no? Que porque cobran, vamos a decir, unas tarifas más altas y quizás su expertise ya le permita tener esas tarifas. Ya. O sea, es que a veces es como, o la demanda. Es como que- si tú quieres venir a mí porque yo, vamos a decir, tengo una autoridad en el mercado X, entonces mi precio de hora ha subido. Claro,
Yo creo que también, porque hay otra manera, ¿no? Como de hacer o sea, esto está muy bien como para determinar cuál es tu precio hora, pero no tiene por qué ser siempre así. O sea, quiero decir que también otra manera de organizar complementaria a esto, que a mí me gusta mucho y también me ha ayudado mucho, que he hecho también en otra mentoría, ha sido como calcular qué servicios tienes y qué servicios trimestralmente tú tienes que vender para llegar A tu objetivo de a tu facturación. objetivo de facturación. Entonces, si tú tienes asesorías a este precio, pues tú dices, vale, pues yo quiero 3 asesorías en cada trimestre más Es un luego, programa ¿no? o todo Entonces, lo que de sea. esta manera tú ya sabes si estás cumpliendo objetivos, si no, a veces tú tienes, porque por ejemplo, esto también te permite como esta mirada más global, como de todo el año, sobre todo cuando ya llevas varios años, te permite también pues decir, vale, en verano tengo menos trabajo y además me cojo vacaciones, entonces yo sé que otros trimestres tengo que apretar, o que por ejemplo el último trimestre es muy fuerte para mí, entonces ahí meto más Claro. trabajo y me Esto dejo es más libre, la ¿no? planificación. La planificación, que esto también es muy importante, pero la planificación sabiendo lo que tú vas a cobrar, ¿no? Hombre, En claro. cada sitio, y entonces y que además esto ya te lleva como a los objetivos estratégicos del año, ¿no? A qué tipo de contenidos vas a compartir, a qué tipo de Por supuesto, todo está estrategias, hilado. eso es. Sí, Sí, pero sí, esto sí que esto me es, parece interesante porque y esto es un ejercicio que yo hago con mis clientas ya como última claro, fase, sobre todo cuando ya empiezan a facturar y entonces ya ven cuánto pueden, por ejemplo, de media facturar con su lanzamiento, ¿no? O con su producto estrella, que le llamo yo. Entonces, es como, bueno, si con mi producto, vamos a decir, y pongo el ejemplo de una clienta que vende ginecología natural y tiene un programa que creo que el ticket es de 3, vamos a decir 400 euros. Entonces son 400 euros, es el ticket, es un programa de 3 meses y ella coge un número de plazas, ¿no? Porque es como, tú tienes tu mínimo, que si luego te vienen más, hay quien puede sostenerlo, hay quien no. Yo, por ejemplo, cuando abro plazas a mentoría, tengo un límite bastante reducido claro, por el tipo de acompañamiento que yo ofrezco y porque en este momento no tengo equipo o no tengo gran equipo. Quiero decir, no hay gente que haga lo que yo hago. Entonces, no puedo repartir el trabajo. Entonces, por ejemplo, cómo está diseñado hoy. No quiere decir que esto no evolucione de otra manera y luego yo pueda atender a más personas a la vez porque cambias la forma de acompañar. Pero esto sí que te permite decir, bueno, cuánto yo necesito facturar al mes para cubrir mis gastos, incluido mi sueldo. Y entonces ahí te permite también organizar cuántas veces necesito lanzar o cuántas plazas puedo vender con o sin lanzamiento, porque anda que no hay otras estrategias que podrían permitirte hacer esas ventas. Pero entonces como si imagínate que mi programa es de 3 meses y todo el mundo entra y sale a la vez, ¿no? Entonces este punto en el que no pueden entrar circularmente las personas, que no es mi caso, ¿no? Que es, yo puedo meter a personas en lanzamiento porque quiero que empiece un grupo todo junto, pero en realidad como no todo el mundo evoluciona a la vez, claro. yo luego puedo hacer por mi campaña de email entradas puntuales. Decimos, no llegué a mi objetivo, le meto caña a mi base de datos, le hago seguimiento a personas que se han interesado y puedo ir metiendo plazas sin Claro. lanzamiento, ¿no? No he llegado a mi objetivo. Bien, puedo abrir el típico programita chiquitito porque he visto que a lo mejor si pongo un menor precio me entra más gente y me sirve de producto de entrada. O, y esto es algo que mira, me viene al pelo, porque estoy promocionando yo mi lead magnet, que es activa tu consulta, justamente porque a veces lo que necesito es que me entren 2 personas a consultas, y hablo ya de terapeutas, ¿no? que normalmente sí que quieren tener sesiones individuales. Porque esto de, no sé si te pasa, o yo lo veo constantemente, que es como, no es rentable, no hagas más sesiones privadas, pásate al grupal. Jolín, es que el terapeuta quiere hacer sesiones individuales. Claro, y yo creo que también, porque tú puedes, o sea, yo por ejemplo en mi proyecto en este documento que yo tengo donde me pongo objetivos,
me pongo variados también. Exacto. Porque a mí no me gusta Hacer que solo sea una todo, ¿no? Entonces yo a lo mejor sé pues que tengo que hacer trimestralmente una web grande, una web pequeña y llevar las redes de tantas personas. bueno. Entonces yo ya sé si me está faltando una cosa o la otra, ¿no? Y me es más fácil que luego a lo mejor de repente un trimestre me sale más gente de redes sociales y entonces digo, vale, este trimestre yo lo tengo ya completo y no voy a coger web. Pero tengo una estructura Maravilloso. antes, ¿no? Antes de comenzar todo Buenísimo. esto. Y no voy como al principio iba improvisando, en plan de... porque, por ejemplo, esto que dices tú, me ha entrado poca gente, pero yo sé que mi objetivo es este, entonces sigo ahí reforzando esto para llegar a mi objetivo, ¿no? No es como... ¡Ay! No, claro. He hecho 3 ventas. ¿Y ahora qué? No, ¿Y ahora qué? Pero me ha llegado, importantísimo. no me ha llegado, me lo he gastado todo. No sé, como esta cosa del principio, que lo hacemos todos Nos así pasa a al todas, principio. pero yo, por ejemplo, eso sí que sí lo hago con mis clientas, y, ¿no? Que a veces es, y digo mis clientas terapeutas, ¿no? O que hacen acompañamientos uno a uno, vaya. Que es como, necesito facturar para llegar a mi objetivo y no lo conseguí, vamos a decir, con mi programa principal. Yo quería vender 10 plazas, vendí 6, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuántas sesiones puedo activar para poder llegar a mi objetivo? O sea, necesito cuatro pacientes nuevos. Claro. Y entonces, bueno, yo siempre utilizo una estrategia así bastante sencilla, la verdad. Que hay que activar todos los canales posibles, esto es cierto. Yo siempre soy muy partidaria de, siempre digo cielo, mar y tierra, y es cuando tú quieres vender, se tiene que ver todo el mundo por todas partes. Y esto, porque del cielo no te va a caer, ¿no? Entonces Claro. hay que estar mandando mensajes para todos los lados. Pero sí que es cierto que hay una estrategia muy sencilla y es utilizando estados de WhatsApp, que a los terapeutas les funciona. Que flipas. Esto, o sea, entonces replicar cosas que hacemos en otras redes sociales en el estado de WhatsApp. Fíjate. Y esto es que quede de súper regalo. De todas formas, podemos dejar en la descripción el lead magnet si eres terapeuta y quieres activar tu consulta, porque, bueno, es muy sencillo de aplicar. Lo que es, bueno, sencillo si tienes ya más o menos una estructura creada, pero a veces se nos olvida que ese recurso está súper a mano Ya. y no hay, te lo juro. Esto siempre que tengo clientes que dicen, no, tengo que activar la consulta, siempre les digo, estado de WhatsApp. ¿No sabéis la gente cómo consume estado de WhatsApp? Yo no tengo tiempo para eso. Yo tampoco, pero creo que nunca he entrado en los estados de pues WhatsApp. no sabes, o sea, impresionante. Y lo sé porque, o sea, veo a la gente a mi lado consumiendo el estado de WhatsApp. Bueno, esto me lo apunta porque Por yo, supuesto, vamos. o sea, con tus clientas. Todo lo que hagas en stories o todo lo que ha estado de WhatsApp. Es potentísimo, o sea, toda la que te diga, ay, necesito pacientes, para allá. O sea, esto no tenía mucho que ver con lo que queríamos hablar, pero todo lo Bueno, que signifique tip. traer dinero a la empresa, fenomenal. Tip que nos ayuden regalo. Sí, sí, esto siempre bienvenido. Sí, pero bueno, retomando esto, como que a mí me parece muy interesante para terapeutas, ¿no? Enfocado a terapeutas, que puedan haber sesiones individuales y que luego haya cosas grupales y que estas dos cosas se puedan ir equilibrando. Yo soy muy fan de que sigan manteniendo la consulta. Claro, claro, sí, porque además de ahí hay gente que se te apunta a lo grupal y luego de lo grupal a lo individual y como que se va retroalimentando todo esto, ¿no? Que al final esto siempre también es algo que hablamos de que todas estas acciones no son aisladas, sino que todo se va retroalimentando unas cosas con las otras. Y si podéis grabar las sesiones, pero no para replicarlo, sino para sacar información de luego para crear contenido, porque al final el encuentro uno a uno con tu cliente es como el lugar donde la gente te va a decir las cosas que le duelen, o sea, en una terapia es bastante más frecuente, por supuesto, Claro. pero no con el fin de publicar nada de esto, no para utilizarlo para redes, sino para sacar, es como quien toma nota. Bueno, sí, que puede ser también tomando nota, ojo. O sea, ¿te refieres, a ver, porque no lo estoy entendiendo bien, te refieres como a cuando tienes una sesión uno a uno, como dar respuesta a estas preguntas que surgen en esta sesión, como para luego crear contenido tú? Esto yo también lo utilizo un montón. Cuando no sé qué crear o qué tal, digo, a ver, ¿qué me preguntan? Total. ¿Qué dudas tiene la gente? Sí, ¿no? por ejemplo, muchos terapeutas utilizan el recurso de
la sesión de valoración o la primera sesión gratuita, yo, esta cosa que sería como, sí, es gratis, pero te grabo. Jo, pero es que en una sesión de terapia, ¿tú crees? No, pero terapéutica no es. Normalmente la primera sesión es más como qué te pasa, por qué quieres ir a terapia. Es que es muy personal. Sí, pero bueno, firmando un documento en el que yo estoy obligada a no compartir esto, Ya. o sea, algo que sea sumamente, ¿cómo decir?, cuidado y confidencial, por supuesto. Y entonces lo grabas con el objetivo de verlo Bueno, que tú y luego de tener luego el recurso... volverte, o sea, ¿cómo se dice esto? Revisarte... Volver a verla, revisionar, no me salía la palabra, y también ver con qué inquietudes vienen estas personas, porque a veces es como, yo puedo atender a todo el mundo, ya sabemos lo del todo el mundo, es como, bueno, ¿y qué casos se te están repitiendo? ¿Y qué situaciones está trayéndote las personas? También te puede servir a ti para crear formularios, para saber si estas sesiones siempre son iguales. El otro día tuve una sesión con una amiga, bueno, ella se dedica a otro tema, y estuvimos revisando como su proceso. Y me decía, siempre tengo una primera sesión de diagnóstico. Digo, pero esto lo puedes hacer por formulario. Dice, no, hay cosas que sí que yo pido por formulario y de hecho lo hago porque esas primeras sesiones me contaban un montón de cosas y la vida y eran eternas y ya la he reducido llevándola a formulario. Y le digo, pero esto que me estás contando, dice, pero todas son iguales, todos me dicen lo mismo. Digo, si todas son iguales, quítatela, me refiero, porque al final nuestro tiempo es limitado. Entonces, para poder atender a más personas o poder hacer nuevos proyectos, necesitas liberarte tiempo. Claro. Y ese es en el momento en el que, cuando te das cuenta de que todo se repite, ahí es el momento de estandarizar. Claro, ¿y ahí qué estás haciendo? Porque a lo mejor lo que necesita esa persona no es una sesión de diagnóstico, sino una sesión para conocerte. Y punto. O sea, Entonces, lo que pero necesita eso puede es... pero eso es grupal. Claro, lo que necesita es tener esa cercanía de generar esa confianza. Ella me decía, no, porque como que lo valoran un montón. Digo, te van a valorar igual si lo haces grupalmente. Porque si lo que quieren es que tú estés, tú vas a estar. Y echas. Entonces, tú imagínate una tarde de 4 horas con el grupo a 4 tardes. Que son las mismas horas. No. No es lo mismo. No, porque entre que te preparas, terminas, se alarga. No hay color. No. O sea, no hay color. Y no, nos quedamos pensando en esto y esto es interesante. Bueno, que estamos Esto es mezclando interesante temas. también, bueno, que me venía otra vez al principio, ¿no? Esto de las horas, de que no es lo mismo 4 horas seguidas, que pues esto también tiene que ver con esta experiencia de después ya como ir cogiendo esta práctica de entender tu negocio y hacerlo más Rentable. O sea, hacerlo más rentable, ir rentabilizando y optimizando tiempos también, ¿no? Porque cuando tú entiendes que una sesión 1 a 1 no es 1 hora de tu tiempo, sino que son un montón de horas en las que lo contabas, de prepararla, de revisar el material. Claro, que hay veces que digo que venga, te hago una asesoría y te mando todo, tú miras mis redes, mi web, por eso mi no sé hago qué, sesiones individuales. Claro, yo digo, yo sí hago, y además últimamente me está saliendo muchísimo este trabajo de asesorar, que lo hago repetidamente, ¿no? No es una asesoría, pero siempre es como, tú me mandas lo que tú quieras y lo vemos juntas en la sesión, porque si no, claro, esto son horas que yo estoy dedicando, ¿no? Yo puedo mirar alguna cosita antes, o sí que me gusta que me mandes las dudas antes para tenerlo un poco preparado, pero que son cosas que al principio, me gusta mucho traer esto aquí, porque al principio, ¿no? Al principio es como, claro, al principio yo era como, voy a tardar tanto tiempo en hacer una web, y tardaba 4 veces más, y ni siquiera me daba cuenta, porque no estaba ni siquiera calculando las horas, ¿no? Luego hay herramientas, por ejemplo, que te ayudan a calcular estos tiempos y ver... sí, el Toggle, ¿no? ¿Usas hay el Toggle? es que no me acuerdo cómo se llama, lo voy a poner luego en la descripción. Fenomenal. Pero que es súper útil porque es como que le vas dando... Yo uso el Toggle, que es TOGGL, y es como, voy a hacer X, y también medir cuánto tiempo te lleva cada tarea, ayuda. Estaría interesante que hablemos en un capítulo de procesos. Sí, porque esto es muy interesante. Optimización del tiempo y productividad es un gran dolor. Y un gran amigo.
Digo, me refiero al dolor de las emprendedoras al principio, que es como Claro. que cómo organizo mi tiempo, a qué le dedico más tiempo, ya os lo digo, a atender a vuestros clientes. Y cuando no tengáis clientes, a marketing. O sea, cuando no tienes la agenda llena, a vender. Claro. Pero cuando la cosa se empieza a complicar, cuando ya tienes clientes y tienes que hacer tiempo también para crecer tu negocio mientras atiendes clientes. Ahí es cuando se lía parda. Ahí estoy yo. Ahí se lía muy parda. Pero esto también es Sí. importantísimo de valorar Claro. y en la oportunidad de saber que son fases del negocio y que que, tienes. bueno, que en cada momento, al final las finanzas es algo que hay que estar revisando constantemente. Sí, vale. Yo creo que esto que hablamos, ¿no? de crear este proyecto económico desde el principio es algo que hay que revisar cada cierto tiempo, porque es verdad que si lo haces muy al principio lo vas a tener que rehacer, porque al principio no vas a estar preparado para... Hasta puede agobiar, ¿no? Un poco. Hasta puede agobiar. Yo creo que está bien hacerlo porque de alguna manera te está centrando, ¿no? y te estás marcando un objetivo y estás teniendo una dirección, pero probablemente ni esté bien hecho ni sea realista y luego lo tengas que reajustar y el que te va a valer es el que vas a hacer cuando ya llevas un poquito más de tiempo, ¿no? Yo esto lo he hecho, creo que sí que cuando empecé hice algo parecido en la mentoría, que me entró por un oído y me salió por otro, por esto estoy diciendo esto ahora. El segundo que hice fue súper crucial para mí, que lo hice con un coach que era muy experto en temas económicos, ¿no? En empresa y temas económicos y tal. Y el tercero que hice es el que más me ha valido, porque ya yo conocía mi negocio muy bien y tenía el suficiente recorrido para saber mis picos. Y los costes reales, ¿no? Porque también Sí. a veces es como... Pero lo que iba a decir son mi año, mi ciclo de trabajo, que yo sé que empieza, tengo un pico grande y luego baja, ¿no? Entonces, ahí es mucho más fácil, cuando conoces esto que se repite, es mucho más fácil saber dónde descansar, dónde meter, dónde hacer cada cosa. Entonces, esto yo creo que es algo vivo, que hay que hacerlo desde el principio, pero que hay que ir revisando. Buenísimo, me encanta. Yo creo que, bueno, que este capítulo, aunque más breve, creo que podría estar bien como dejar aquí para digerir y prometemos profundizar en ello, traer como quizás también, no sé si una cuenta de resultados, ya veremos, pero que podría ser como cómo hacer este plan de viabilidad. O sea, Sí, como los esos pasos a pasos seguir. que en tu caso además, como has tenido ese proceso de coaching, a lo mejor también como ayuda desde esa mirada, que es también como muy ejecutiva, muy de pasos, ¿no? Sí, y que a lo mejor en el sector holístico, ¿no? O en los sectores no. que nosotros nos movemos, es como que nos da un poco más de... Bueno, se huye bastante de este tema, bastante de las esto. finanzas y la relación. Y está bien, porque un poco que nos atrevamos y nos acostumbremos a hablar de dinero, Claro. creo que es muy importante, entre otras cosas porque somos negocios y nos guste o no la palabra, es como si nosotros queremos vivir de lo que más nos gusta hacer, que es totalmente legítimo, y no solo legítimo, creo que es como un gran éxito en la vida, poderte dedicar a lo que más te gusta, pero hay que tomarse en serio la parte financiera porque, y de hecho es algo que yo nombro también en mi comunicación, noto muchísimo cambio cuando la gente empieza a facturar, de repente hay un nivel o sea, es como De que mejora compromiso. la relación Claro. con el negocio, porque hay una cosa como también que se relaciona un poco con la autoestima, es como me creo por fin que puedo vivir de esto. Y entonces me comprometo mucho más y voy, si se puede decir, a por más, aunque también, y esto voy a cerrar aquí, puede generar ciertos conflictos que son esos pequeños pasos que damos cuando te dicen cambia de mentalidad, tienes que ser la persona, como que dejar de ser la persona que eres, no es tanto que vas a dejar de ser tú, pero sí que vas a empezar a pensar diferente. Y esto es importantísimo para que los negocios salgan adelante. Claro, esto me resuena a mí también, ¿no? Como es muy importante para que de verdad sea un medio de vida. Eso es. Porque si realmente lo que quieres es un hobby, pues puedes dedicarte a bailar, a hacer una ONG, ¿no? A hacer cualquier otra cosa que sea muy interesante y que te nutra y
igual tener ingresos de Por otro otros lado. modos, pero realmente si lo que quieres es Vivir de ello. dedicarte, bueno, pues con esto, ¿no? Y además que es un trabajo súper bonito porque estás ayudando a otros también, ¿no? Yo lo siento así. La parte económica tiene que estar clara, porque si no te quemas y no ves resultados, y eso es muy, muy, muy frustrante. Pues sí, pues Aquí. hasta aquí este capítulo, que muy contentas de haber llegado también al 10º capítulo y hoy estrenamos tacitas que nuestros amigos de Foco Holístico nos han, bueno, incluido también en este estudio maravilloso que echamos de menos cuando no estamos aquí. Sí. Hoy estamos bueno, y es nuestro happy place. Y aunque llevamos varios capítulos sin traer un cuadrito, decir que estamos un poco a tope las dos y bueno, no estamos haciendo hueco para buscar también una obra entre gente que conozcamos. Así que si tú, ¿no? Estás viendo este podcast y quieres que traigamos tu obra, que sepas que estamos encantadas de que nos lo pongáis fácil. Así que bueno, nada más. Un Y besito. cualquier cosa, cualquier duda que surja de este capítulo, que se han comentado muchas cosas y algunas así un poco por encima, nos podéis preguntar en comentarios. Y No olvidéis suscribiros, eso. compartir el podcast con vuestros amigos emprendedores y hacer crecer junto a nosotros esta comunidad. Chao. Chao.